Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Y pacientes que requieren estabilización se han duplicado en las últimas semanas, aquí en los trajes de la capital. Es una información que nos tiene a todos consternados aquí por lo que está pasando en Francisco Morazán, y tanto que se les advirtió a las autoridades que esto venía, que esto estaba así. Aquí los jueves y los domingos se les decía, mire, Francisco Morazán, el Distrito Central se va a colapsar, es el epicentro de la pandemia, y nunca se prepararon. Bueno, pero eso ya es parte de la incapacidad con la que han manejado la pandemia. Ya vamos a hablar de eso en un momentito, porque ahora tenemos listo a Javier Palma en Choluteca. Javier, el Ministerio Público entiendo que acusó a, no sé si son a 5 o a 9 personas, han detenido a 5 de ellas, y estas 5 personas han sido enviadas al presidio de Choluteca por la muerte del señor italiano. Buenas noches, Javier. Bien, muchas gracias, Edgardo. En efecto, pues tiraron orden de captura, se supone para 5 de las personas de las cuales pues fueron capturadas en el municipio de Yusguare, y hoy se hizo la presentación de imputados bajo fuertes medidas de seguridad. Pues había un dispositivo grande precisamente por parte de las guardias antimotines de la Policía Nacional Preventiva y también militares del orden público, ahí estuvieron. Pero en la presentación de diputados quiero manifestarles que tenemos ahí las declaraciones de los abogados, que esto es lo que manifiestan. En efecto, tenemos en nuestras manos ya el requerimiento fiscal incoado en contra de los señores Elmer Oniel Gómez Aguilera, Isaac Manuel Moreno Guillén, Oscar Iván Erazo Ruz, Carlos Roberto González Maldonado y Cristian Paul Merlo Álvarez, todos autores del delito de asesinato e incendio cualificado en perjuicio de Giorgio Escanú. Asimismo, se presentó requerimiento fiscal y ya se libraron las órdenes de captura pertinentes para otras personas o ciudadanos de nombres Edwin Rafael Méndez Erazo, Marvin Alexis Méndez Aguilera, Elmer Saúl Guillén Betanco y Hernán David Pineda Humansor, todos por suponerles autores de la comisión de los delitos de asesinato e incendio cualificado en perjuicio de Giorgio Escanú. La audiencia inicial es el día jueves a la 1 de la tarde, y como le dijo la abogada Dilenia, la otra defensora, es por delito de asesinato, cuya pena es de 20 a 25 años. No, de 20 a 25 años un delito gravoso, y el otro es un incendio cualificado, cuya pena es de 10 a 15 años, aumentado en 1/3, debido a que es un agravante el hecho de que esa era la morada del señor que fue víctima del asesinato. Entonces, la pena es de 10 a 15 años, aumentada en 1/3. Bien, recalcamos, Edgardo, de que fueron 5 las personas capturadas que hoy fueron la presentación de los imputados, y tal como se manifestó por parte de los abogados, se giró orden de captura para 4 más, o sea que en total serían 9 las personas que estarían tratando de investigarlos más sobre esta situación, pues en estas audiencias que se están registrando aquí en Choluteca, y que por cierto ya en horas de la tarde todo fue en completa tranquilidad, porque se creía que podía llegar la población pues a mantener un conflicto como el que se presentó ahí, y por eso es que se estaban las medidas de seguridad de una manera pues bastante grande. Sin embargo, pues todo resultó tranquilo, Edgardo. Si no hay otra pregunta, vuelvo con usted. Bueno, entonces en total son 9 personas contra quienes el Ministerio Público ha presentado requerimiento fiscal por 2 delitos, uno de ellos asesinato. Y bueno, imagínense que estas 9 personas, si logran capturar a los otros 4 y finalmente son condenados, pueden pasar hasta 30 años de prisión. O sea, por esa reacción, es decir, por algo que no está confirmado todavía de que ese señor italiano le haya provocado la muerte a don Juan de Dios Flores, con quien aparentemente tenían alguna enemistad, porque todo el mundo dice que era muy delicado, pero nada justifica esa reacción. Y mire, ahora tenemos 2 personas fallecidas, don Juan de Dios Flores, el ciudadano italiano, y 9 más que pueden pasar 30 años de cárcel. O sea, véanlo, cómo esta situación ha provocado tanta tragedia para la familia de los que fallecieron y ahora para la familia de los que van a terminar presos. Edgardo, pero quiero manifestarle de que la población asegura que enviaron videos a la DPI para las investigaciones.
donde se ve ahí claramente que el italiano está golpeando al indigente y que esto le causó la muerte. La indignación fue porque a un inicio el portavoz policial manifestó de que la muerte había sido natural y eso pues creó mayor malestar por parte de la población en lo que ya conocemos la historia de lo sucedido, pero que sí aportaron las pruebas. Eso es lo que se manifiesta a la DPI, pero la DPI todavía no nos brinda aquí a los periodistas información en relación a ese video. Bueno, eso es algo que hay que confirmar todavía, Javier, si realmente existen los videos, si hay pruebas de que el ciudadano italiano, que ya no está, mató a don Juan de Dios Flores. Pero el asunto es que indistintamente que esté o no esté el video, o sea, nada va a justificar que ellos hayan tomado la justicia por su propia mano y lo hayan ido a matar y le hayan quemado la casa y el carro. Ese es el problema. Lo cierto, Edgardo, que también no solamente podrían ser esos 4 personajes que se le ha dictado orden de captura, podrían estar más implicados que en los próximos días, según pues las investigaciones, a través de los mismos videos que se han aportado, podrían ser detenidos. Así es, así es. Realmente que es una tragedia digna de un análisis profundo de la reacción, si se confirma finalmente o no del italiano con respecto al indigente, y luego la reacción de las personas que hicieron esta... qué terrible, que actuaron de esta manera Barbarie, tan irracional, ¿verdad? Tan irracional. Sí. Imagínense, tragedia para todo el mundo, para la familia de los 2 fallecidos y la familia de quienes seguramente van a terminar presos, porque si están los videos, cuando lo están quemando y lo están golpeando y le están tirando las piedras con las que finalmente lo mataron, o sea, es difícil, ¿verdad? ¿Cómo defiende usted a una persona así? No, es que ellos estaban... ¿Cómo? Difícil. Es una lástima, Javier, es una lástima. Así es, mientras tanto, Edgardo, ahí la comunidad del municipio de Yusguare se mantiene en zozobra, podríamos decir, porque está como en estado de sitio, está sitiado prácticamente por la policía y también los militares del orden público se encuentran en ese lugar custodiando pues ese sitio y haciendo los operativos respectivos para ver si se logra dar con más personas implicadas en este asunto. Gracias, Javier Palma, por la información desde Choluteca. Muy amable, Javier. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Las atenciones, como les decía, y los pacientes que requieren estabilización se han más que duplicado, triplicado en las últimas semanas en los triajes de la capital, donde hoy permanecían por las primeras horas de la tarde al menos 116 pacientes esperando un cupo en algún hospital. Preocupados se muestran los médicos de los triajes por la situación que viven a diario. En estabilización tenemos 30 pacientes, hemos aumentado casi al doble la demanda de pacientes en la sala de estabilización, lo mismo casi al doble en la demanda de pacientes en atención a consulta externa. ¿Cuántos pacientes a diario se tienen? Casi 600 personas diarias. Según los coordinadores, la situación actual de la pandemia es más desbordante que el año anterior. La situación que estamos viviendo actualmente es una situación crítica, nunca la habíamos visto antes. Hemos tenido que dejar de dar atenciones ambulatorias en la mayoría de los centros de triaje, aunque sea de manera esporádica o temporal, porque la cantidad de pacientes que estamos manteniendo de manera ingresados en la sala de estabilización son sumamente altas. En promedio estamos manejando en su mayoría, incluso el centro cívico que está el doctor Daniel Morales acá, está manejando alrededor de 12 a 20 pacientes ingresados de manera diaria por turno. Los pacientes están llegando de manera tardía, están llegando en una etapa muy avanzada y casi el 80% de los pacientes que sostenemos ingresados están con una alta dependencia de oxígeno. A pesar del colapso de los triajes, los pacientes que requieren estabilización llegan a cada minuto. Nosotros amanecimos con 18 pacientes en sala de estabilización, logramos referir pacientes, pero nuevamente estamos con capacidad llena, tenemos 20 pacientes, hasta el momento nosotros hicimos el solicitud de oxígeno y no ha llegado, entonces lo que nos preocupa porque nosotros tenemos que garantizar que cada paciente que tenemos en sala de estabilización tenga un tanque de oxígeno para garantizarle la vida. La cantidad de pacientes que estamos recibiendo todos los triajes de Tegucigalpa es aproximadamente, como decía el doctor Ángel Díaz, de 12 a 20 pacientes y es por eso que el suplemento del oxígeno se tiene que estar cambiando por lo menos 2 o 3 veces al día. Las atenciones diarias son entre 350 a 600 en cada triaje. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo.
Mire, y como que si la pandemia no fuera suficiente como para que todos, las autoridades, el personal de salud, estuviera hecho un nudo haciéndole frente a esta terrible situación por la que estamos atravesando, sobre todo aquí en Francisco Morazán. Mire el pleito hoy, que era una situación que ya se sabía aquí, pero que hoy ya explotó. El pleito y el malestar, evidentemente, de los coordinadores de triaje de la capital. ¿Con quién? Pues sin nada más y nada menos que con el jefe de la región metropolitana de salud aquí en el Distrito Central, el doctor Harry Book. Mire que él los culpa a ellos de la falta de oxígeno, que es el principal problema que tienen los triajes aquí. Porque están llegando más pacientes, no solo del Distrito Central, sino que llegan de otros municipios de Francisco Morazán y de otros departamentos. Claro, colapsan. ¿Por qué? Porque no hay contención. Y como no hay contención allá, vienen a parar acá. Y la mayor necesidad es oxígeno. Entonces, claro, los coordinadores de triaje exigen que tengan el oxígeno. Tienen un tanque, rapidito, se va, porque la población, los pacientes están necesitando oxígeno de alto flujo. Que en los triajes no los prepararon y nunca los reforzaron para dar ese tipo de atención. Entonces el oxígeno se les está yendo así, a todos los triajes, porque llegan más pacientes y llegan más complicados. Entonces el oxígeno se va rápido se les agota y tienen que buscar tanques que lleguen rápido llenos de oxígeno. Y ellos se quejan de la falta de apoyo que tienen del director aquí local de Francisco Morazán, del Distrito Central, perdón, para resolverles esos problemas. Y cuando se le pregunta a él, ¿por qué? No, es que los culpables son los coordinadores de los triajes y el personal de salud de los triajes. Sí, gracias a esa gente aquí no tenemos más muertos. Sí, gracias a ellos, a los triajes y al personal de triajes, los que aún están abiertos, sobre todo aquí en el Distrito Central, gracias a ellos que no tenemos más muertos. Vamos con la información. A través de denuncias anónimas de pacientes de los triajes se informó que no había oxígeno, información que también confirmaron coordinadores de los triajes. Y esto fue lo que respondió el jefe de la región metropolitana de salud, Harry Bock. Acordémonos que uno como coordinador, uno se prepara, planifica y si usted mira que se le va a acabar, pide con tiempo. Yo no voy a tener un triaje si no tengo oxígeno y tengo 10 de reserva, por lo tanto no puede que se van a quedar sino más. Que llame aquí corresponde y con todo gusto solventamos. Si usted se planifica bien, licenciada, usted se proyecta bien. Si yo sé que tengo la sala muy llena, yo tengo que planificar 4 días atrás para quedarme sin oxígeno. Pero yo no voy a esperar que se me acabe el oxígeno para estar pidiendo más. Esas son cuestiones políticas que no me importan a mí, ¿verdad? Pero sí me enojan. Me enojan porque estamos viendo con la vida de los seres humanos. Si yo no tengo oxígeno, yo programo. Si yo tengo 30 camas, ejemplo, tengo que tener 60 chimbos de oxígeno disponibles, ¿verdad? Disponibles y cada día ver cuánto gasto. Porque tienen razón en cierta parte de ellos. No son hospitales, son salas de estabilización. Ninguno de estas salas reúne las condiciones para tener pacientes de alto flujo. Por lo tanto, están con mascarilla de reservorio a 14 litros y se les va a consumir rápido. Pero la obligación de cada uno de ellos es ver qué es lo que le falta con tiempo y no estar llorando en el momento dado. Indignados ante esto, reaccionaron los coordinadores de los triajes capitalinos. Nosotros no podemos ocultar y nunca vamos a ocultar la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Nosotros sí somos personas responsables. Realmente estamos sumamente indignados y preocupados por las situaciones y declaraciones que han dado algunas autoridades de la Secretaría de Salud, dejando en entredicho la labor, la función que nosotros como coordinadores de cada centro de triaje elaboramos. Quiero informarles que nosotros realmente pasamos día y noche, nosotros no tenemos horario. Si ustedes me van a preguntar o llamar, y a cada uno de los colegas que están aquí atrás, y la doctora Milagro que hoy no nos pudo acompañar, estamos a cualquier hora del día, incluidas las 24 horas. Estamos 11, 12, 1, 3, 2, 4, 5 de la mañana, gestionando traslado de pacientes, recibiendo pacientes que nos llaman del 911, viendo que el abastecimiento de oxígeno sea constante. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades que cuando den una declaración tengan evidencia suficiente para poder decir y sustentar lo que ellos dicen, porque lastimosamente yo sí tengo evidencia. Ustedes pueden ver mi teléfono, yo aquí tengo el número al cual nosotros realizamos las llamadas para gestionar todo el oxígeno, y ustedes podrán ver la cantidad de llamadas que nosotros realizamos, y ustedes podrán ver aquí desde qué hora yo le estoy llamando y desde qué hora yo hago las gestiones de manera oportuna.
pero la cantidad de oxígeno que nosotros, la cantidad de cilindros que nosotros tenemos, debido al exceso de pacientes que estamos teniendo, no es suficiente. Yo en promedio estoy gastando de 60 a 75 cilindros diarios, cuando antes, hace 2 meses, hace 1 mes y medio, yo solamente estaba gastando 30 a 40 cilindros, se me ha duplicado el consumo. La falta de oxígeno es desde anoche, denunciaron los médicos. Y no es por falta de coordinación como andan mencionando por ahí, es por falta de prácticamente, estamos en un caos, este es un caos ahorita, ver la cantidad de pacientes que están llegando a los triajes, pacientes graves, que ameritan mucho oxígeno, entonces por ende la carga de oxígeno va a ser mayor y va a ser mayor el oxígeno que se va a gastar. Entonces no es que no estamos coordinados para pedir oxígeno, es porque el oxígeno se está gastando demasiado rápido y pues la empresa que nos proporciona oxígeno pues tiene que trabajar un poquito más rápido para proporcionarnos a nosotros el oxígeno. Pues ahorita tenemos un paciente sin oxígeno, lamentablemente un paciente es el que más estable está, entonces estamos a la espera de que se nos suministre más oxígeno para nosotros poder complementarlo. Es lamentable esas declaraciones que ha dado la jefatura regional. ¿Por qué? Porque nosotros los coordinadores de los triajes pasamos 24 horas al día, 7 días a la semana pendientes de que no nos falte este insumo, de que es vital para poder brindarle una atención de manera oportuna, de manera íntegra a los pacientes de los centros de triaje. Solicitan un urgente cambio de mando. Yo hago un llamado a las autoridades que toman decisiones al más alto nivel. Ya es tiempo de que tengan que quitar a quien tienen que quitar, que tengan que cambiar a quien tienen que cambiar, personas que no han dado respuesta, que han sido totalmente inútiles en sus funciones. Yo ya les digo, por favor, por el bien de Honduras, por el bienestar de la población, tomen decisiones para el bienestar de nosotros, de todo lo que estamos sufriendo en esta pandemia. Hay personas que solamente para salir en cámara son buenas, pero no hacen nada, no se les mira el liderazgo, más bien discuten y más bien miran de qué manera afectarlo a uno, desprestigiando, diciendo cosas en contra de uno, y el trabajo, y se los digo así, el trabajo de cada uno habla por sí mismo. Son 116 los pacientes ingresados hoy en la sala de estabilización de los triajes capitalinos esperando cupo hospitalario, mientras la situación se vuelve más compleja por la falta de oxígeno. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Sobre este tema reaccionó hoy en el noticiero Hoy Mismo a mediodía el doctor José Manuel Mateu, médico especialista en rehabilitación. Es lamentable que las autoridades centrales se laven las manos echándole la culpa a los muchachos que están arriesgando la vida en los triajes. Creo que no entienden estos salubristas que no pueden ellos programar cuánto oxígeno van a necesitar, porque algunos pacientes ocupan oxígeno de bigotera, que solo son hasta 4 o 6 litros por minuto. Pero si en el día le llegaron más pacientes más graves que necesitan mascarilla de reservorio, que son hasta 16 litros por minuto, es obvio que el oxígeno se le va a acabar en el 25% del tiempo que tenían programado para si solo era de la bigotera. Entonces, lejos de estarse lavando las manos y echándole la culpa a los muchachos que están al frente de la pandemia, deberían ser responsables, lo cual les ha faltado en todo el recorrido de esta pandemia, y Juan Orlando, el presidente, los ha protegido. A él es al que se le termina echando la culpa por los errores de estos mandos intermedios. Es ridículo. Y si yo fuera ministro, cambiaba a este director regional por lo que está haciendo. Pero como tienen gente, y hay que decir la palabra, mediocre, incapaz, irresponsable y mentirosa dirigiendo esta pandemia, tenemos estos resultados. Me da lástima por los muchachos, porque ellos de verdad están haciendo lo que pueden, pero ver que a un paciente se nos va a morir porque no le pusimos el oxígeno en la cantidad que necesitaba. Si necesitaba mascarilla de reservorio, 14 litros, 15, y solo le vamos a poner las puntas, la bigotera, con 5 litros de oxígeno, es obvio que va a desaturar y se va a complicar. Por eso yo acuso al gobierno de crímenes de lesa humanidad, porque no toma en serio esto. Lamento las palabras del director regional, y se molesta el problema de él, pero que sea responsable, hombre, si hasta cuando le estaban entrevistando estaba dando la espalda. Oxígeno es lo que se necesita para que la gente viva. Bueno, ya está planteado el problema, ya hemos escuchado las versiones que hay sobre este tema. Ahora entramos aquí en el noticiero con una propuesta para intentar que esta gente reflexione
y actúe rápido, despabile y haga algo finalmente. Para eso está con nosotros esta noche la doctora Suyapa Sosa, que más adelante la tendremos con la telemedicina. Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, siempre un gusto. Gracias por acompañarnos, la doctora Suyapa Sosa, la jefe del Departamento de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, donde llegan los más graves de los graves. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Y nos acompaña también el doctor José Miguel Castillo. El doctor José Miguel Castillo es el director del Centro de Estabilización del Juan Pablo II, del Boulevard que está ubicado en el Boulevard Juan Pablo II, aquí en la capital, y que auspicia, patrocina el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Doctor Castillo, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Yo he querido, doctor y doctora Suyapa Sosa, hemos querido aquí en el noticiero, poner de ejemplo, como para ir abordando un poco el problema este del oxígeno y los pacientes y los triajes aquí en la capital, ver cómo es que está funcionando y cómo funciona y el éxito que ha tenido este centro de estabilización del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con la Alcaldía del Distrito Central, que dirige el doctor José Miguel Castillo. Doctor, ¿cuál podría decir usted que es el éxito en el manejo de este centro de estabilización? Buenas noches, licenciado. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hemos tratado de hacer el mejor trabajo en conjunto con COEB y Alcaldía del Distrito Central. ¿Verdad? Actualmente quiero decirle que han pasado por nuestro centro 782 pacientes en sala de estabilización. Pues esto debido a al montaje inicial que hicimos, ¿verdad?, de una red de oxígeno central, análogo en este caso, que lo manejamos con oxígeno líquido, ¿verdad? Se montó de esta forma y gracias a Dios, pues con el apoyo de empresa privada y de alcaldía, hemos logrado tener los fondos para pagar el oxígeno en tiempo y no hemos tenido que sufrir la desagradable situación que han sufrido mis compañeros hoy. Sí. O sea que usted puede proveerle a los pacientes oxígeno de alto flujo. No, licenciado, el alto flujo ya necesita otro tipo de situaciones, ya no sería bajo una red análoga, necesita una red ya dirigida con aparatos eléctricos más sofisticados que no permitan que pierdan las presiones. Ya estamos hablando de situaciones que se pueden dar en centros hospitalarios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que le ha permitido salvar vidas a usted ahí a través de ese centro de estabilización, doctor? Mire, la realidad que nos ha permitido salvar vidas ha sido la disponibilidad que ha tenido la alcaldía, la empresa privada en darnos toda la logística. Nosotros como médicos, como enfermeras, como personal de salud, simplemente ejecutamos y necesitamos las herramientas para poder darle la atención que el pueblo necesita. Esto en conjunto con el gran apoyo que han tenido los directores de hospitales, tenemos que mencionarlo, que han estado sábado, domingo, madrugada, dispuestos a escuchar nuestras peticiones. Por ejemplo, el doctor Edwin Cruz del Hospital San Felipe, la doctora Alejandra Ramos, la doctora Andrade del Hospital Escuela, la doctora del Hospital Tórax, nos han dado unas grandes soluciones y en la medida que nos han podido resolver, pues hemos podido salvar vidas. Pero entonces la diferencia Creo yo que en esta pandemia, licenciado, le decía, creo yo que la diferencia en esta pandemia pues lo ha hecho el esfuerzo humano y la disponibilidad que grandes personas han tenido de velarse, de estar sin sus familias y de estar dedicando tiempo a esto. Doctor, la gran diferencia entonces entre el centro de estabilización con los pacientes que puedan llegar ahí complicados, con la atención que puedan recibir en cuanto a oxígeno se refiere en los otros triajes aquí en la capital es... Licenciado, la diferencia es un tema de logística y de apoyo. Yo soy testigo del esfuerzo que hacen mis compañeros, los coordinadores de los otros triajes y los médicos que están asignados ahí. Y soy testigo de la lucha porque conversamos a diario, porque mantenemos conversaciones fluidas con mis compañeros y yo sé lo que han vivido ellos. Es un tema de logística, licenciado. O sea que usted no tiene el problema de que se le acaben los tanques de oxígeno y tienen que salir corriendo a que lo vuelvan a llenar o que le lleguen tanques llenos y así, en esa, tapando goteras con las dos manos y se le está inundando la casa. Licenciado, gracias a Dios no. Tenemos todo un equipo que nos respalda y que nos apoya. ¿Cuántas personas puede tener usted en el centro de estabilización con esa red de oxígeno? Actualmente, licenciado, nosotros manejamos un cupo máximo de 25 pacientes, ¿verdad? Por un tema también de recursos humanos. Recuerde que no solo es el oxígeno y los medicamentos, también es la cantidad de personal necesaria para brindarles la atención de calidad. Nuestro cupo máximo han sido 25 pacientes. Hoy por hoy hemos estado manejando hasta 37 pacientes en una jornada por la situación que estamos viviendo. ¿Y trabaja las 24 horas ese centro de estabilización?
No, licenciado, hoy por hoy el tiempo de espera de un paciente en un centro de estabilización ronda los 5 días para conseguir un cupo hospitalario. Sí, y hay sí, entonces trabaja las 24 horas obviamente y están ahí esperando, pero me imagino, doctor, que hay ocasiones en las que sí el paciente se complica y necesita ir a un hospital, pero hay otras ocasiones en que el paciente, después de su atención, regresa a su casa. Licenciado, sí, actualmente en nuestro centro tenemos un 35% de los pacientes que han pasado por nuestra sala de estabilización que no han necesitado hospital. ¿A qué me refiero con esto? Han cumplido 5 días, 7 días de tratamiento y de cuidado con nosotros y han egresado directo a sus casas. Sí. Doctor, ¿algo que se nos haya escapado que usted le quisiera preguntar al doctor Castillo? La verdad es que solo hacer el comentario que sabemos que los médicos de los triajes hacen un gran esfuerzo, pero definitivamente nosotros vemos otra realidad en el hospital. Me llama mucho la atención lo que el doctor dice, porque nosotros sí estamos recibiendo pacientes que ameritan más de 15 litros de oxígeno. Sí. Estamos recibiendo una cantidad impresionante de pacientes que van directamente a alto flujo, pacientes que están desaturando y que ellos definitivamente en los triajes no hay mayor capacidad de 15 litros, por lo que el doctor dice que se necesita otra infraestructura. Y esto es definitivamente un problema grave que lo van a vivir ellos porque están directamente con este paciente aquí y que este paciente, como él dice, está esperando un cupo de más o menos 5 días para poderlo trasladar a un hospital. Ya el oxígeno es parte del tratamiento y ya el oxígeno a 15 litros para los pacientes que están llegando a los hospitales va a ser insuficiente. Es más, es insuficiente. Sí, sí. Justamente el día de ayer, el 70% de los pacientes que ingresaron al tórax ocupaban más de 25 y 30 litros. Y yo no creo que esto solamente sea en un triaje, esto lo estamos viviendo en diferentes triajes. El problema del oxígeno es algo que se tiene que considerar, así como se están dando los otros esquemas de tratamiento en los diferentes triajes, porque va a ser imposible para los hospitales de Tegucigalpa, hablando de la ciudad, dar una respuesta inmediata para estos pacientes que ocupan más de 15 litros de oxígeno. Sí. Y yo creo que se tiene que hablar con las autoridades a nivel de la empresa privada, de la Secretaría de Salud Pública, todo lo que están manejando los triajes para apoyar en ver cómo se puede hacer de alguna manera que haya mayor cantidad de oxígeno que se pueda dar por mascarilla de reservorio, porque definitivamente alto flujo de 60, 70 litros es imposible que se pueda dar en un centro de estabilización. No se puede, pero mucho paciente va a fallecer si solo lo dejamos con 15 litros de oxígeno en un triaje. Doctor Castillo, me dice que tiene capacidad para atender 25 pacientes, ha llegado hasta 37. Tengo información que las autoridades de salud están así como buscando la carrera de qué manera resolver este problema de la falta de oxígeno en los triajes y que quieren que ahí en ese centro de estabilización que usted dirige se habiliten más camas y contratar por parte de la Secretaría de Salud más personal para que sean atendidos en ese centro de estabilización. Sí, licenciado, en efecto, hoy casualmente tuvimos la visita de la ministra y de autoridades de nivel central, en la cual se unió también representantes de la empresa privada del COEP y estuvimos en conferencia también con el alcalde, discutiendo algunos de esos temas y viendo en qué se podía seguir ayudando más. Nuestra respuesta a esto como alcaldía, como COEP y como centro de triaje ha sido: nosotros estamos abiertos, licenciado, a poder apoyar en lo que más podamos. La situación que se está viviendo es terrible, es caótica y nosotros tenemos el compromiso de tratar de ayudar a las personas. Entonces, hoy se reunieron las autoridades, estuvimos viendo varios requerimientos porque pues habilitar 30 camas más aquí tenemos el espacio físico, pero conlleva toda una logística mayor. Y ya se iniciaron las conversaciones en este tema. Sí. Estaríamos hablando de ampliar 30 camas más, es decir, podríamos tener ahí en ese centro de estabilización, doctor, unas 60 camas. Es correcto, podríamos tener 60 camas para tener pacientes de máximo 5 litros por minuto de oxígeno en puntas nasales. Y bueno, esas 30 camas más, doctor, dígame más o menos así, ¿cuánto personal más requeriría? Ok, conversábamos hoy con las autoridades de salud
que lo que estábamos pensando, o uno de los planteamientos que hay, es convertir el centro de triaje del Juan Pablo II nada más en sala de estabilización y cerrar lo que es la consulta externa para dedicar todos los recursos que ya tenemos solo al cuidado de esos 60 pacientes. Y sí necesitaríamos no menos de 12 o 13 auxiliares de enfermería más para poder tener el cuidado de estos pacientes. O sea, 12 enfermeras. Es correcto. Para 30 camas. Es necesario, licenciado, para 60 camas. Es necesario recordar que se trabaja en 3 turnos. El cuidado de los pacientes es 24 horas. Y el paciente de COVID tiene características especiales. Es paciente que necesita asistencia para ir al baño, es paciente que muchas veces necesita asistencia para comer y hasta para vestirse. Entonces, es algo que no habíamos vivido como autoridades de salud hasta que tuvimos esta pandemia. Sí, dígame, y para mantener esas 25 camas en ese centro de estabilización, ahí en el Juan Pablo II, ¿cuánto es el presupuesto mensual? Licenciado, el presupuesto mensual, para mencionarle algunas cosas puntuales, por ejemplo, el recibo de electricidad de nosotros ronda los 200.000 empiras mensuales. Aproximadamente son 600 platos de comida en el desayuno, 600 platos de comida en el almuerzo y 600 platos de comida en la cena, eso mensualmente, para mantener esa cantidad de pacientes aquí. Más las facturas de oxígeno, licenciado, que estamos ahorita utilizando DIWAL. Un DIWAL equivale más o menos a 60 cilindros de oxígeno de los verdes, que lo estamos cambiando día de por medio. ¿Podría ser unos 3 millones de lempiras al mes? Probablemente más, licenciado, si incluyéramos la planilla de recursos humanos. Sí, claro. Y en el caso de que se amplíen más camas, ¿ese personal adicional correría por cuenta de la empresa privada y la alcaldía o de parte de la CESAL? Bueno, licenciado, le comento, ya hoy en día el centro es bastante mixto. Tenemos personal pagado por empresa privada, tenemos personal pagado por alcaldía y tenemos personal pagado por Secretaría de Salud. Muy bien. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche y contarnos un poco de cómo funciona ahí el centro de estabilización. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Es el doctor José Miguel Castillo, director del Centro de Estabilización del Juan Pablo II. Bueno, doctora Ciudad Pasosa, nos quedamos con usted un minuto, por favor, si es tan amable. Bueno, lo que estamos viendo aquí, doctora, entre mis anotaciones es que evidentemente esta situación, doctora Sosa, ¿está ahí? Sí. Gracias. Bueno, aquí se ha evidenciado la falta de capacidad, la falta de liderazgo, la falta de planificación, nunca se prepararon. Aquí se les advirtió cómo iban aumentando los casos, los contagios, siempre se les dijo que había que fortalecer los triajes, evidentemente no cerrarlos, abrir más. Y ahora están improvisando, evidentemente, y están buscando la manera cómo resolver este problema porque la casa se les está inundando y solo tienen 2 manos para tapar tanta gotera. Eso es exactamente lo que está pasando. Yo aquí en el noticiero, doctora, no sé si a usted le parece, ese centro de convertirlo en un centro de estabilización para personas que necesitan 5 litros por minuto, me parece que muy poco, ¿verdad? Mire, 5 litros es insuficiente ya a estas alturas para un paciente con COVID. Prácticamente nosotros, el paciente que tiene 5 litros por minuto, lo egresamos, porque ya el paciente está sumamente compensado. Los triajes tienen una función vital en esto de la contención y así como se están viendo en este momento por el colapso de los hospitales que están llenos, van a ser, como decíamos hace muchos meses, pequeños hospitales, donde muchos de estos pacientes están esperando ser trasladados a un hospital. Si 15 litros es insuficiente en este momento para esos pacientes que estamos recibiendo en el tórax, 5 litros es nada, licenciado. Sí. Entonces, doctor, es absolutamente nada. Si ahí abren algo, tiene que ser que le vamos a dar por lo menos 25 litros a un paciente por mascarilla de reservorio que todavía la puede aguantar. Imagínese. Porque ya dar máscaras con interfaces para Pulmodyne, que son las máscaras que estamos utilizando en los hospitales de 60 litros, un triaje no lo puede hacer, no tiene la capacidad. Sí. Y así como se está planteando como se está planteando ahí, ampliar más, es decir, tener más camas para más pacientes, pero a 5 litros, mejor sería mantener los que están y que tengan más oxígeno. Definitivamente, es que 30 camas solo va a ser gasto si solo le vamos a dar 5 litros. Sí. Porque un paciente con 5 litros es un paciente, como le digo, que ya está relativamente estable y que usted lo puede mandar a su casa. Aquí tiene usted el sistema de oxígeno
y está muy bien para esta cantidad de personas, pero este mismo sistema de oxígeno para más personas, ahí el doctor se lo dijo, va a ser de 5 litros por minuto y eso, como usted dice, no lo reciben en el tórax porque más bien los despachan ya del tórax. No, es que nosotros no recibimos a ningún paciente con 5 litros. Ahí está. Lo puede manejar cualquier hospital, que va a haber menos pacientes graves. Entonces, lo pueden manejar en los centros de estabilización. Pero lo que nosotros queremos es apoyar a todos los centros de estabilización y los triajes cuando ellos tienen tanta demanda de pacientes, pero que los necesitan trasladar porque ya con 15 litros están saturando 75. Esos son los pacientes que deben ser referidos, como lo están haciendo. Pero mientras se consigue una cama en un hospital, por lo menos que ese paciente le pudiéramos dar 10 litros más, estando esos 3 días en el centro de estabilización para poder trasladarlo. Miren, nosotros, aunque estamos egresando pacientes todos los días, la cantidad de ingresos siempre supera la cantidad de egresos que tenemos. Y eso es una realidad que la estamos viviendo. Egresamos 15 pacientes, pero hay 25 que necesitan ser trasladados. Sí. Doctora, entonces yo aquí le propongo, mire, un centro de estabilización que le pueda dar a los pacientes entre 25 y 30 litros de oxígeno por minuto. Por mascarilla de reservorio, que eso sí se puede. Estamos hablando de un centro de estabilización de 25 a 30 litros por minuto, por paciente, por paciente. ¿Cómo se haría eso, doctora? Bueno, ubicando un tanque, me decían hoy que estaba platicando con los que saben de este asunto, por lo menos de unos 30 galones, habilitar la infraestructura para instalar un centro de estabilización con un tanque para 30 galones, unas 80 personas más o menos, para 30 litros por minuto, con alto flujo. Más o menos así sería la cosa, ¿puede ser? Hasta 30 litros por minuto yo creo que se puede. Ya arriba de eso es algo que... Pero como usted dice, hay que hablar con la gente que sabe de esto de los oxígenos, sí, cómo va a ser la infraestructura que se puede hacer. Sí. Pero yo no lo miro que sea algo imposible. Yo creo que es algo que se puede hacer como una solución al problema que estamos viviendo. Sí. Porque si ahorita los triajes tienen 30, con 15 litros, ahora van a tener 60, que todos van a ocupar 15 litros y no le vamos a poder dar solución. Entonces, es de poner esto del oxígeno para poder dar una respuesta más rápida a esta cantidad de pacientes. No todos van a ocupar 60 litros, pero muchos van a ocupar 30, que sí se las podemos dar. Doctora, y concentrar en un solo lugar a los pacientes que requieren ese flujo de oxígeno de 30 litros por minuto. Podemos tener en un centro de estabilización entre unas 50 hasta 80 camas para oxígeno de alto flujo, de forma tal de que podamos tener la atención de estos pacientes en ese centro de estabilización para que no lleguen al hospital y para que no lleguen necesariamente al triaje. Así no tenemos colapsados triajes y hospitales y diversificamos la atención, de forma tal también porque ya los hospitales no pueden ampliar más camas. Nosotros no podemos ampliar más camas. Mire, el tórax con mucha dificultad logró aperturar 12 camas más, se llenaron en minutos. Ahí está. Y todos los pacientes están con pulmonal ocupando 60 litros de oxígeno. Sí. Entonces, estos pacientes, ¿qué quiere decir? Usted no les va a poder egresar rápido. Sí. ¿Cómo van a egresarse? Solamente que mueran. Entonces, tenemos que apoyar los triajes de alguna manera. Y no solo estar criticando y estar diciendo esto no sirve. Yo creo que uno puede criticar con el afán de dar o tratar de dar una solución que pueda ser factible. Y eso es lo que hay que hacer ahorita. ¿Le parece a usted, doctora? De alguna manera tenemos que tener una respuesta y dar una respuesta a lo que estamos viviendo. ¿Le parece a usted una solución viable, factible, habilitar, por ejemplo, uno de los gimnasios de la Villa Olímpica, que ya se han habilitado al inicio de la pandemia para otras circunstancias, pero relacionadas con la pandemia? Creo que era para personas que venían ingresando al país y los dejaban en cuarentena ahí. Se puede habilitar uno de estos gimnasios, se instala un tanque de 30 galones para atender unas 80 personas que necesiten hasta 30 litros de oxígeno por minuto, es decir, alto flujo. Y esto se podría habilitar en unos 20, 25 días. ¿Lo ve viable? ¿Lo ve factible? Yo creo que es algo factible que debe de explorarse, licenciado, y ver si se puede realizar. Y qué bueno si se puede realizar. Pero no es solamente estar apagando fuego, estar abriendo 10 camas acá, 15 camas acá. Usted solo está acostando al paciente para que se muera acostado, pero no le está solucionando el problema. Y uno tiene que solucionar.
Sí. Y ya dejemos de pelear contra todo el mundo, porque todo aquí, todos estamos queriendo salvar vidas, todos tenemos una responsabilidad donde cada uno de nosotros esté. Y la única persona que puede criticar es la gente que hace, pero la gente que solo critica y no hace nada, que mejor se quede callada. Así es. Doctora, ¿qué le parece entonces? Centro de estabilización para pacientes de 25 a 30 litros por minuto, concentrar ahí a estos pacientes en un gimnasio de la Vía Olímpica, con voluntad, con ganas, con recursos. Eso está habilitado en menos de un mes, doctora. Claro, si dinero hay, no dicen, pues entonces invertámoslo ahí, pues. ¿Cuáles serían los beneficios de tener ese centro de estabilización para pacientes que necesitan flujo de oxígeno entre 25 y 30 litros por minuto? ¿Cuál sería el beneficio? Es que usted puede salvarle la vida a ese paciente que se está muriendo en los triajes, o que se está muriendo en sus casas, o que se está muriendo cuando llegan espontáneamente a los hospitales. 2, es disminuir el colapso que estamos viviendo con todos los hospitales en este momento. Y al final lo que usted hace es salvar vidas y estar dando respuesta de una manera concreta y rápida, y no estar hablando tonteras y estar toda la vida diciendo los mismos discursos de la calidad y la calidez y que como en primera línea. Ya dejémonos de esa papada, porque ya al final lo que queremos nosotros es solucionar los problemas que estamos viviendo y que hasta hoy no tienen respuesta. Consultaba con los expertos en este asunto y me decían, mira, ahí no sería tener una red como tienen los hospitales, nada más que la red de los hospitales ya está diseñada para eso, se conecta y tiene el oxígeno. En este caso sería una red tipo tubería PVC superficial que haría la función de distribuir ese oxígeno de alto flujo a todos estos pacientes. De explorar todo esto. Doctora, si ahí nomás en El Salvador hicieron un hospital en meses. ¿No podemos nosotros hacer un centro de estabilización aquí en un mes trabajando las 24 horas del día en la instalación y la habilitación de esto? En Estados Unidos hay camioncitos que tienen oxígeno y lo andan distribuyendo. Inclusive había una persona que lo quería donar para la Mosquitia con el problema tan serio que había y bueno, y que todavía hay. Entonces yo creo que hay un montón de opciones que las tenemos que explorar, pero no cerrarnos a solamente abrir camas, porque esa no es la respuesta. Se necesita toda una serie de infraestructura, de personal, de todo. No solamente decir, vamos a abrir 15 camas, y no, es que esa no es la solución. Es salvar lo que hay y empezar a actuar de una manera diferente. Y no estar improvisando, ¿verdad? Mire cómo llegaron ahí hoy. Claro. Y aquí podemos abrir. ¿Y cuántas camas? 5 litros, nos dijo el doctor. 5 litros no sirve para nada, licenciado. Créalo. Digo, para la circunstancia como están llegando los pacientes ahora, doctora. Para la circunstancia como están llegando los pacientes ahora, 5 litros no es nada. 5 litros no se ocupa para estar ingresado. Por lo menos en el tórax nadie está con 5 litros. Tal vez otros hospitales los están ahí cuenteando acostados con 2 litros. Pero nosotros no tenemos pacientes con 5 litros. Y si los tenemos ya, que los vamos a ingresar prácticamente en 2 días. Me mandan el mensaje aquí diciendo que un experto nos está diciendo que eso, trabajando las 24 horas, en 20 días puede estar habilitado ese centro de estabilización de 25 a 30 litros por minuto, unos 80 pacientes máximo. Y la gente que sabe, imagínense, uno solo opina, pero eso es de hablar con los expertos en esa materia. Sí. Bueno, doctora, bueno, aquí está la propuesta planteada. Usted que ve los pacientes, no hay, es decir, con una autoridad tremenda para hablar de esto, doctora, que admiro tanto su compromiso, su dedicación, su sacrificio, su entrega en este asunto. Y que usted esté avalando esto, doctora, nos da una enorme motivación para seguir planteando esto, de forma que la autoridad lo tome, este proyecto, y lo pueda desarrollar, doctora. Ojalá, porque eso es en beneficio de todos los que están con COVID graves, es un apoyo para toda la red sanitaria del país, y definitivamente es algo que ya se tiene que estar viendo y que ya no sigamos diciendo las mismas cosas que no tienen ningún sentido ni ningún valor. Porque es mentira, doctora, que van a abrir más triajes aquí en el Distrito Central. Es mentira que van a seguir abriendo, que van a abrir los triajes que ya cerraron en municipios aquí en Francisco Morazán y en otros municipios de otros departamentos aledaños. Si lo venimos planteando todo el año, doctora, y más bien usted vio que están cerrando y los pocos que están abiertos están trabajando a medias y con personal a quien no le han pagado. Entonces mejor concentremos a todas estas personas que requieren esta estabilización con este requerimiento de oxígeno importante en un solo lugar y establecemos una infraestructura para que ahí se permita salvar vidas, doctora. Claro, sí, al final eso es lo que queremos todos, aunque no les guste oír las críticas, pero al final lo que uno quiere es que el paciente no se nos muera. Así es. Doctora, gracias, doctora. El que mira papelito
no le importa, pero el que mira al paciente y le tiene que decir las cosas a él o a la familia, definitivamente es otra versión del... Tremendo eso, doctora, tremendo eso. Tremendo. Doctora, permítame hacer una pausa comercial. Ya tenemos listo el Hospital San Francisco, sala COVID. Su equipo, allá. Hoy tenemos telemedicina, ya volvemos. Antes de la telemedicina de hoy, vamos a conversar unos minutos con el señor Walter Hernández. Walter Hernández es un gran director y de hecho también es el escritor del documental 100 horas de furia. Don Walter Hernández, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, licenciado Melgar, muchas gracias por la oportunidad. Don Walter, por favor, a nuestros amables televidentes, ¿de qué se trata 100 horas de furia? Bueno, 100 horas de furia es un documental, es el primer documental hondureño que recoge la historia completa de los incidentes antes, durante y parte después de la guerra con El Salvador en 1969. Fue un trabajo de investigación de muchos años realmente, que ahora va a tener la oportunidad del público hondureño de poder apreciar a través del espacio de Noche de Gala. ¿Cómo surgió esta idea en usted, don Walter? ¿Cómo fue esto y cuándo comenzó y todo lo que pasó para que finalmente tuviéramos este documental? Bueno, como todos los hondureños en general, creo que es el mismo principio básico. La historia de la guerra es a través de nuestros padres, las historias que contaban de las experiencias que tenían. Mi familia vivía en Santa Rosa de Copán en esa época, entonces prácticamente toda mi vida escuché historias acerca de lo que había pasado en la guerra, pero retazos, pequeños datos, historias, anécdotas y cuestiones así. Más adelante, pues esas pequeñas historias motivaron a investigar un poco más y empecé a notar que no coincidía mucho la historia que me habían contado con los incidentes reales de la guerra. Originalmente el documental no iba a tener el tamaño que tiene ahora, ni el alcance, ni la magnitud que tiene ahora. Iba a ser una cosa más pequeña que se fue haciendo cada vez más grande, precisamente porque cada vez que producíamos una versión, aparecía gente y me decía, mira, tengo este video, conseguimos estas fotos. Y cada una de esas cuestiones nos obligaba a ir extendiendo la duración del documental hasta que ahora, pues gracias a la asociación con Balam y con Alejandro Irías, logramos ir a El Salvador a entrevistar historiadores, tanto civiles como militares de El Salvador, para ver su punto de vista sobre la guerra, y pues así se construyó el documental. Claro. Don Walter, ¿y coincide la versión de los salvadoreños con la versión de los hondureños? Increíblemente coincide muy bien. Donde hay diferencias, obviamente, es en los números, quizás, y en el tamaño de las operaciones, pero en sí los datos básicos principales coinciden muy bien. A nosotros nos sorprendió, por ejemplo, que las narraciones de los pilotos de la Fuerza Aérea Salvadoreña coincidieran tanto con las narraciones de los pilotos hondureños. O sea, era casi como estar escuchando, como estar viendo ambas cabinas al mismo tiempo. Sí. Qué tremenda experiencia para usted, don Walter. Sí, le comento así de pasada que este documental estuvo guardado en una memoria durante varios años y le juro que en algún momento pensé borrarla, pero afortunadamente no me dio ánimo a hacerlo y continuamos con él hasta llegar a la instancia en la que estamos ahorita. Qué bueno que desistió de esa idea, don Walter, porque entiendo sí, que este documental ha ganado premios a nivel internacional. Sí, afortunadamente ya con el apoyo de Alejandro Irías y la productora, él ha tenido la visión de llevarlo a participar en festivales internacionales. Estuvo en Roma, la primera versión fue en Roma, de hecho la primera exhibición al público fue en Roma y tuvo muy buena acogida pese a que era todavía una versión en proceso de construcción, y ya en las siguientes presentaciones ha tenido obtenido buenos resultados. Excelente. En otros festivales. Excelente. Qué mejor introducción y antesala, don Walter, para la presentación que tendrá este documental este domingo en el espacio de Noche de Gala a partir de las 8 de la noche por Canal 5. Por favor, usted haga la invitación, don Walter. Bueno, así como la gente, en general el público hondureño tuvo a bien acompañarnos durante la presentación en cines que se hizo el año pasado, hace más de un año, de hecho, justo antes del inicio de la pandemia.
Ahora ya con el alcance que tienen estos medios, pues espero que el público hondureño tenga la oportunidad de verlo, la gran mayoría del pueblo hondureño tenga la oportunidad de verlo y conocer un poco más de la verdadera historia acerca de la guerra. Estos son hechos que probablemente mucha gente desconoce y van a causar un poco de sorpresa en la gran mayoría. Muy bien, sin duda alguna que así será. Don Walter, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, buenas noches. Es don Walter Hernández, director y escritor del documental 100 Horas de Furia, que se presenta este domingo 11 de julio a las 8 de la noche por Canal 5. Muchas gracias. El sacerdote de las parroquias de los municipios de San Marcos y Petoa, en el departamento de Santa Bárbara, Marco Aurelio Lorenzo, falleció por sospecha de COVID-19. El religioso era originario de Yamaranguila, Intibucá. Este viernes se han inaugurado los vuelos aéreos entre el departamento de Olancho y las islas de la Bahía, con lo que se abren las posibilidades de intercambio comercial y turístico entre ambos departamentos del país. Los vuelos saldrán desde la pista del Aguacate en Catacamas, Olancho, hasta la isla de Guanaja, en el departamento insular del país. El Comité de Apoyo Externo al Hospital Gabriel Alvarado en la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso, trabaja en una campaña para la donación de insumos para la sala COVID-19, donde se necesitan pañales, algodón, jeringas, puntas nasales y mascarillas de reservorio que pueden ser donadas por hondureños de buen corazón. Y en el departamento de Colón, unos 70 productores de arroz fueron vacunados contra la COVID-19. En la ciudad de Gracias, departamento del Empira, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, donó al cuerpo de bomberos un vehículo equipado con botiquines y herramientas que servirán para la atención de rescates y emergencias. Siempre en el departamento del Empira, las Fuerzas Armadas de Honduras realizan este sábado una brigada médica que beneficiará a pobladores de la zona rural en este sector del país. Y en la ciudad del Progreso, departamento de Lloro, entregan bono tecnológico a productores afectados por inundaciones y sequías, con lo que se pretende garantizar la seguridad alimentaria de los productores e incentivar el cultivo en la zona. Doctora Vilma Bendec, Hospital San Francisco en Juticalpa, Olancho, nos acompaña para la telemedicina de hoy con la doctora Suyapa Sosa, jefe del Departamento de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Gracias, doctora Suyapa Sosa, por continuar con nosotros. Buenas noches, doctora Bendec. Hola, buenas noches, doctora Sosa. Buenas noches a todos. Muy bien, casi no sé si soy yo o es su audio, pero casi no le escucho, doctora Bendec. Hola, buenas noches. Eso, habla más fuerte, Vilma. Eso, vamos. Buenas noches. Así es, con ganas, doctora. Yo sé que debe estar exhausta de tanta cosa, pero ánimo, exactamente. Gracias, doctora. Muy bien, doctora, ya quedamos con usted, ¿verdad? Me acompaña en esto. Centro de estabilización para concentrar pacientes que necesitan entre 25 y 30 litros de oxígeno por minuto. ¿Le parece? No, siempre y cuando le paguen a todo el personal que se ocupa también, ¿verdad? Ah, no, claro. Ay, que eso no es solo. Así. A nivel nacional, doctor. Exacto. A nivel nacional. Pero esto sería de gran beneficio, ¿verdad? Para los hospitales, para los triajes, sobre todo para los pacientes. Sería algo muy, pero muy beneficioso y sería algo que creo que la Secretaría de Salud y el gobierno podrían tener, hacer buenos puntos si logran eso, ¿verdad, doctora? Claro, es más barato que viajar y no tener ningún beneficio con eso. Así es. Bueno, 10 minutos de telemedicina aquí en vivo, que es el acompañamiento del especialista con el personal de la sala COVID, en este caso el Hospital San Francisco en Juticalpa. Adelante. Que aquí estoy desde el hospital, entonces hay un poco de problemas de conexión acá. El caso de paciente más de 50.
algunos esfuerzos, acompañado de dolor torácico también. Al examen físico, pues el paciente se encontraba con la presión arterial elevada, con la frecuencia respiratoria elevada y saturando entre 88 y 89%. Estaba febril con 37.8 de grados centígrados en el momento del ingreso y también su glucometría estaba alta. El paciente no tenía ningún antecedente patológico previo conocido. Al hacer el examen físico, encontramos un peso de 119.5 kilogramos. Tenía a nivel pulmonar, se ocultaban ruidos respiratorios patológicos y el resto del examen físico fue dentro de lo normal. Pero el paciente se ingresa por esta dificultad evidente para respirar y se ingresa con oxígeno en puntas nasales a 4 litros por minuto. Se evalúa, el paciente se está evaluando desde su ingreso y aproximadamente 10 a 12 horas después de su ingreso, el paciente ya estaba saturando a 77% con una frecuencia respiratoria en 29, que eso es elevado. Entonces se aumenta el aporte de oxígeno a 15 litros por minuto. El mismo día que el paciente ingresó se aumenta a 15 litros por minuto y se reevalúa. Al segundo día, todo esto pasa en el transcurso del día, noche, madrugada, y se vuelve a evaluar al paciente y no había una mejoría en su patrón respiratorio. De hecho, estaba más taquipnéico, o sea, con más requerimiento de oxígeno, y se acopla a alto flujo, cánulas de alto flujo. Se pone con una FiO2 del 100% y con un flujo del 40%, pero no fue suficiente y se aumenta hasta 50, y aún así el paciente a su tercer día permanecía con evidente dificultad respiratoria. Entonces se decide cambiar a la modalidad CPAP con un PIB de 10 y una presión soporte de 12 y una FiO2 del 100%. El paciente permanece aproximadamente 3 días con esta modalidad y se decide a cambiar de nuevo a alto flujo, con 30 de flujo y con una FiO2 del 80. Al octavo día el paciente vuelve a presentar desaturación hasta llegar a 78% y se vuelve a colocar de nuevo en ventilación con presión positiva, con una PIB de 10 y un FiO2 del 90%. Ya el noveno día intrahospitalario, el paciente siempre con ventilación con presión positiva en el sistema Pulmodyne, se acopla a 15 litros y se comienza a intentar el descenso del requerimiento del oxígeno. Ya para el día 11, el paciente se cambia del sistema Pulmodyne a la mascarilla reservorio a 11 litros y se comienza a descender. Actualmente el paciente está en su día intrahospitalario número 24, sería el día de enfermedad número 29, porque si recordamos llegó al 5º día de su enfermedad y está aún con oxígeno, pero ya está con puntas nasales a 5 litros por minuto. Este paciente a su ingreso sí tenía algunos biomarcadores elevados, la PCR, la ferritina estaban elevadas, y se le hace una hemoglobina glicosilada porque tenía una glucometría que estaba elevada y el resultado pues en 11, eso nos clasifica al paciente en diabético. Los exámenes actuales siempre presenta los biomarcadores elevados, tiene un dímero D que está dentro de los niveles normales y la PCR sí todavía estaba positiva. El manejo que se le dio a este paciente, el oxígeno, pues fue de puntas nasales hasta pasar a alto flujo a modalidad CPAP y actualmente en puntas nasales. Se aplicó una dosis de tocilizumab, que fue el 16 de junio. Su dexametasona no pasamos de 8 miligramos al día y su anticoagulación con 100 subcutáneos cada día. Y
se comienza antihipertensivo y su manejo para su patología de base, se podría decir, para su diabetes. Este paciente el día de ayer le hicimos un control de rayos X y sí hay cambios importantes respecto a su primer día de hospitalización. Se miran más opacidades bilaterales, pero ha tenido una buena evolución clínica a pesar de eso, porque no ha requerido más oxígeno y tampoco para pensar en una sobreinfección. El paciente no ha presentado fiebres ni ha presentado deterioro clínico. Entonces, este es el caso que traía hoy para la doctora Sosa. Okay. Gracias, Vilma. Este caso, licenciado Melgar, refleja lo que se estaba denunciando al inicio de lo que se vive en los triajes y también lo que están viviendo en los hospitales regionales, donde los pacientes van requiriendo mayor cantidad de oxígeno. Este paciente es lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo en todos los hospitales regionales. Por eso es que es importantísimo que la gente joven que está manejando esta patología en los hospitales y en los triajes se vaya empoderando de lo que ellos están haciendo. El manejo de este paciente lo vio, como lo dijo la doctora Bendet, cómo fue aumentando los requerimientos de oxígeno. La placa, que no te asuste, Vilma, porque vos tratás pacientes, no rayos X. Esta es lo típico del paciente que ya está teniendo consolidados porque ya está en su fase cicatrizal, que es la fase secuelar, que todavía no podemos hablar de decir fibrosis porque fibrosis es años de evolución y este tipo de secuelas, de cicatrices es en semanas. Pero estos consolidados los vas a ver así, probablemente van a ir resolviendo con el paso del tiempo y no ocupa antibióticos. Y mucho menos que le pongas una dosis de tocilizumab cuando estás en un día 20 y pico, porque ya no tiene ninguna función. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen en el Hospital de Olancho es importantísimo, es vital. Han dado un cambio muy importante a los pacientes y eso es lo importante que a mí me gusta que se exhiba en esto, todo el esfuerzo que ustedes están haciendo con los pacientes y que los manejan allí, porque todos nosotros ya no tenemos cupo para más pacientes. Sin embargo, estos pacientes están saliendo si se manejan de la manera adecuada y si ustedes están encima del paciente. Yo traigo solamente un caso que nos ocurrió esta semana en el hospital. Es un paciente joven referido de un triaje que nos llegó en una franca insuficiencia respiratoria. El paciente estuvo 3 días en un triaje, ameritando cada vez más cantidades altas de oxígeno, hasta la rayos X, donde ustedes pueden observar un pulmón completamente blanco. El paciente llegó saturando 32 a nuestra sala. Le colocamos inmediatamente alto flujo con Pulmodyne a 60 litros, logramos estabilizarlo por unas horas. Sin embargo, el paciente falleció. Y esto es lo que vamos a vivir de ahora en adelante si no se hace de una manera más enérgica esta lucha para tener mayores cantidades de oxígeno en los triajes, porque los hospitales no van a poder ingresar a los pacientes que llegan que ameritan mayor cantidad de oxígeno. Este paciente estuvo con 15 litros y fue imposible, no salió porque no va a salir. Imagínense este paciente con 30 camas más y con 5 litros, eso es un cuento chino, ¿verdad? En este país. Los pacientes con 5 litros no tienen que estar hospitalizados en el tórax, sino que pueden estar perfectamente en su casa manejándose con un cilindro pequeño, porque ya prácticamente están en salida. Entonces, gracias Vilma, siempre saludes a Olancho. Yo aprendo muchísimo con todo lo que ustedes me mandan, siempre estoy pendiente de apoyar con los cupos, sabemos que esto está muy difícil, que va a estar todavía más difícil a futuro y que la vacunación sigue siendo algo muy importante para la población, en ningún momento estamos en contra. Lo que ocurre es que estamos viendo cada vez más gente vacunada que no se cuida y que se confía teniendo casos de neumonía. Pero la vacunación sigue siendo una de las herramientas más importantes que tenemos con las medidas de bioseguridad, que no las podemos bajar en ningún momento de nuestras vidas si no queremos morirnos o si no queremos infectarnos.
Gracias y muchas gracias, licenciado Melgar, siempre por tener esta oportunidad de tenernos en su noticiero. Gracias, doctora. Perdón, adelante. Perdón. Hablando de eso, de las medidas de bioseguridad, la verdad es que estamos preocupados todo el equipo porque tenemos un alto crecimiento en los casos en nuestro hospital. Ya casi estamos llegando como a llenarnos y tenemos casos de familias completas, de familias que se ingresan mamá, papá, hermanas. A veces hemos tenido pacientes que han fallecido, mamá, hija. Entonces es bien preocupante para nosotros, pues, porque están aumentando los casos y llegan todos juntos y se ingresan. Entonces, pues, no está de más recordarles a todos, ¿verdad?, las medidas de bioseguridad que tenemos que seguir teniendo todavía. Así es. Doctora, solo una preguntita. ¿Y los pacientes que llegan, algunos están vacunados? De los que hemos tenido nosotros dosis completas, aún no hemos tenido ningún caso de pacientes con dosis completas. Hemos tenido uno que otro con la primera dosis. Sí, o sea, pacientes con una dosis sí han tenido que ir al hospital. Sí, sí. ¿Y usted, doctora, usted recibe pacientes con una dosis? Con una dosis. Hemos recibido, justo esta semana tenemos un paciente con una dosis, igual que Vilma, también tenemos un paciente en este momento que sus 2 hijos fallecieron de COVID recientemente. Él está grave y esa es la realidad de lo que estamos viviendo. O sea, hay las variantes han venido a dar un vuelco de 360 grados en el manejo. Ya hablar del 80% de asintomáticos, yo creo que esto es una falacia, ya no podemos hablar de eso. Siempre van a haber gente que es anti-vaxxer, ¿verdad? Ni modo, no podemos obligarlo nosotros, pero no queremos que crean que el hecho de demostrar la realidad de que aún vacunados les puede dar COVID, eso es para que no bajen las medidas de bioseguridad, porque eso es lo más importante. Vacunarnos cuando tenemos el chance y no bajar nunca las medidas de bioseguridad. Doctora Benedek, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Éxitos gracias, y nuestra admiración y agradecimiento a todo su equipo. Gracias. Gracias, doctora Sosa. Gracias, buenas noches. Doctora, entonces que le paguen al personal de todos los triajes, hospitales, centros de salud, brigadas médicas, las pocas que hay, pero que les paguen y que habiliten un centro de estabilización para concentrar a pacientes que necesiten de 25 a 30 litros por minuto. Estamos insistiendo en esto. Por favor, autoridades de la Secretaría de Salud. Doctora, gracias. ¿Está ahí todavía? Eso es el reto, licenciado Melgar. No la vacuna, eso no se va a cumplir, pero esto debería de cumplirse. Ahí está. Esto sí debería cumplirse. Claro, esto sí, esto es factible. Muy bien. No lo va a hacer la CESAL, lo vamos a hacer entre todos nosotros. Si nos toca bajarnos y pagar los impuestos ahí hay que darlo. Muy bien. Gracias, doctora, de nuevo. Gracias. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.